Jan Gehl es un arquitecto y urbanista. Ya nació el 17 de septiembre de 1936 en Dinamarca. Su principal obra es La humanización del espacio urbano, publicada en 1971. Otra de sus obras es Ciudades para la gente, publicada en 2010. En el libro La humanización del espacio urbano, Jan propone una mejor manera de vivir al analizar la vida social en el espacio público. Este libro va en contra de las ideas del movimiento moderno. Lo principal del primer apartado del libro, Las ciudades entre los edificios, son las clasificaciones que Jan le da a las actividades en el espacio público. La primera categoría son las actividades necesarias, las cuales son aquellas en las que las personas están relativamente forzadas a participar su rutina diaria. Un ejemplo serían los desplazamientos entre vivienda y trabajo. Este ejemplo está presente en la ciudad de Mérida a la hora de tomar el transporte público. La siguiente categoría son las actividades opcionales y recreativas, que son las que tienen lugar solo si las personas lo desean y si el tiempo y espacio las permiten. Un ejemplo sería pasear por los parques. En la ciudad de Mérida, mucha gente se sienta en las sillas confidentes que se encuentran en los parques del centro. La última categoría son las actividades sociales, que son las que implican la interacción con otras personas en un espacio. Como ejemplo tenemos la interacción de los niños que juegan en los parques. En el segundo apartado de requisitos para proyectar, se detallan los diversos factores que influyen en el uso del espacio público. Se habla de una interacción entre proceso y proyecto para el fomento de la vida en el espacio público. De igual manera, la diversidad y complementariedad de usos es fundamental para lograr la vida en los barrios. Con esto podemos decir que la intensidad del uso es generada principalmente por la capacidad del mismo espacio de propiciar interacción y actividades de permanencia. En los fraccionamientos de Mérida, como las Américas, no existe una interacción de actividades en los espacios públicos y privados. Esto por la marcada diferencia entre lo privado y lo público, que puede ser por los muros y por las largas distancias de un lugar a otro. En el apartado 3, agrupar o dispersar, se explican diversas estrategias para agrupar, integrar y crear condiciones propicias para el fomento de las actividades en el espacio público. También se mencionan algunos casos negativos que se viven en las ciudades de hoy en día. El primero es la disminución. La vida en las calles ha disminuido al ver cómo las gasolineras, concesionarios de coches y aparcamientos han creado agujeros y vacíos en el tejido de la ciudad. Una estrategia es la integración. El rechazo de las zonas monofuncionales es un requisito para la integración de diversos tipos de personas y actividades. El comercio y otras funciones urbanas se pueden situar igualmente a lo largo de la calle o en la propia zona pública, de manera que desaparezcan los límites entre diferentes funciones y grupos de personas. Un ejemplo de estos son los mercados de la ciudad de Mérida. Una característica negativa es la privatización de la vida pública. La creación de espacios aparentemente públicos en edificios privados, zonas de tiendas, entre otros. En la ciudad, esto crea una dispersión de la gente y un encerramiento efectivo de personas y actividades que vacían los espacios públicos de seres humanos y de atracciones interesantes. De este modo, la ciudad se despuebla y se vuelve más aburrida y más peligrosa. Un ejemplo de esto es el Paseo 60 que se encuentra por Paseo de Montejo. Ya por último, en el apartado 4, espacios para caminar, lugares para estar, proyectos de detalle, se examinan las características que permiten que un espacio sea bueno para actividades básicas como caminar, estar de pie, sentarse, hablar, mirar y oír. En la actividad caminar se debe de hacer más interesante el desplazamiento peatonal. Los recorridos a pie que pasan entre edificios deberían estar dimensionados en proporción al número de usuarios esperados. La diferencia de nivel representa un verdadero problema de los peatones. Los desplazamientos grandes hacia arriba o hacia abajo requieren esfuerzo. Un ejemplo negativo de esto son los futuros puentes peatonales que se realizarán en la ciudad de Mérida. Por otro lado, solo cuando existen oportunidades para sentarse puede haber estancias de cierta duración. Las buenas oportunidades para sentarse prepara el terreno para numerosas actividades que son las atracciones principales de los espacios públicos, como comer, leer, dormir, tomar el sol, mirar a la gente, charlar. Estas actividades se pueden realizar en los parques del centro de Mérida, como por ejemplo el de Mejorada que vemos en la imagen. Un aspecto que se debe tener en cuenta y en el que se debe intervenir es la protección contra el tráfico rodado, ya que los peatones no se sienten seguros en las ciudades. Un ejemplo de esto es en la ciudad de Mérida, principalmente en el centro, donde las personas siempre caminan con miedo. Por último, la creación de un espacio agradable es también una cuestión de protección contra el mal tiempo. Cada región tiene sus propias condiciones climáticas y sus pautas culturales. En el caso de la ciudad de Mérida, casi todo el año se encuentra con temperaturas altas, por lo que se deben de tomar medidas en contra de esto.